Un acto de fe desafía toda lógica. Los ojos de Dios se posan sobre aquellos que obran con fe, pues los actos lógicos ya tienen suficientes observadores. La fe no se fuerza, pero sí crece, Romanos 10:17. Esta fe nos lleva a trascender la lógica y experimentar la gloria de Dios. El ser humano actúa según la medida de su fe, considerar como pecado o desvío doctrinal aquellos actos de fe mayores que el propio es, en sí mismo, un error. En cuanto a la administración de los recursos materiales obtenidos mediante la fe, quien ofrenda no debe preocuparse por cómo se administran. La ofrenda es un acto inmaterial de gratitud al Creador, no a los hombres. Es Dios quien juzga la administración de los bienes. Si cada vez que depositamos un recurso material analizamos cómo se administra, terminaremos pensando que nosotros mismos lo haríamos mejor. Esto nos lleva de dar por fe a guardar por desconfianza, convirtiendo un acto de adoración en un análisis financiero. Así, pasamos de la libertad de la fe a estar atados por las cadenas de la lógica. En una ofrenda, el destino y el administrador son secundarios, lo verdaderamente valioso para Dios es el acto de fe. Respecto a las críticas hacia el diezmo y las ofrendas. Algunos creyentes expresan inquietudes y críticas, incluso se apartan debido a la forma en que se manejan los recursos. Sin embargo, la fe y la gratitud no siempre se pueden medir por la lógica humana. Recordemos la historia de la viuda pobre que dio todo lo que tenía, 2 monedas en el templo, Marcos 12:2.41-44. Jesús elogió su acción, diciendo que dio más que todos los demás porque entregó todo lo que poseía. Desde una perspectiva lógica, podríamos pensar que sería mejor ayudar a la viuda en lugar de permitir que diera todo. Pero la fe va más allá de la lógica de una buena obra de caridad. Si Jesús sabía que Judas sustraía dinero como tesorero, parecería lógico designar a otro administrador. Sin embargo, lo que realmente interesaba al maestro no era lo acumulado ni quién lo administraba, sino el acto de fe y la disposición del corazón de quienes ofrendaban. Ejemplo bíblico, Juan 12:2.4-6. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús no desconocía la pobreza de la viuda, estaba destacando su fe y gratitud. Ella no dio porque tenía mucho, sino porque, a pesar de tener poco, quiso honrar a Dios con lo que poseía. La fe por encima de la lógica. Las obras sociales en la iglesia son importantes y necesarias, pero no son el propósito central. Las obras de fe tienen un valor superior. Si Jesús hubiera querido destacar solo las obras sociales, habría aconsejado a la viuda que guardara algo para su sustento. Sin embargo, lo que él admiró fue su acto de fe. De la misma manera, cuando damos nuestro diezmo o recursos a la iglesia, no es porque seamos ricos, sino porque deseamos honrar a Dios. Es un acto de fe y gratitud, no de lógica humana. Responsabilidad y transparencia. Es cierto que las instituciones religiosas deben ser transparentes y responsables. Aprecio el esfuerzo del cuerpo ministerial en este sentido. La iglesia no es perfecta, y siempre habrá dificultades, como Judas entre los discípulos o la cizaña en el trigo. Otro ejemplo para citar la contradicción entre algunos, el templo de Salomón. Salomón construyó una casa más grande y lujosa que el templo de Jerusalén. Hipócritamente, a veces justificamos lujos personales mientras criticamos cualquier inversión en la obra de Dios. La Escritura destaca la importancia de tener un lugar digno para congregarse. Es una bendición construir para la gloria de Jesús, nuestro Dios, y darle lo mejor. Cuando ofrendamos, lo más importante no es la lógica ni la administración de los recursos, sino el acto de fe. Dios no se fija en la cantidad ni en la gestión, sino en la disposición del corazón. Reflexionando entonces sobre el diezmo al Señor, ¿es para mí un acto de fe? ¿Una obligación? ¿O un deber? Recordemos cómo, en un acto de fe, la viuda pobre ofrenda todo lo que tenía, siendo esto más que las riquezas que depositaban algunos, pues dieron lo que les sobraba. El diezmo es un acto de fe. Al observar a Abraham antes de la promulgación de la ley, queda claro que no es una imposición. Abraham no entregó bienes en especie, sino el diezmo de todo. No porque Dios necesite algo del ser humano, sino como reconocimiento de que todo lo recibido proviene de su mano. Referencias bíblicas. Génesis 14:20, y le dio a Abraham el diezmo de todo. 1 Crónicas 29:2.14, porque, ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes?
Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. En su esencia original, el diezmo es una forma de adorar a Dios, reconociendo que Él es el dueño de todo. Es una expresión de gratitud por los bienes y bendiciones recibidas. Jacob lo reconoce diciendo: Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jesús lo reafirmó. Es lamentable que hoy en día algunos creyentes y falsas enseñanzas afirmen que el diezmo desapareció en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no es cierto. Jesús no vino a abolir las instituciones ni los actos de fe. Las instituciones como el matrimonio, la familia, la iglesia, cuerpo de Cristo, y el Estado de Israel, son reconocidas como permanentes. En Jeremías, Dios declara que Israel permanecerá para siempre por amor a su nombre, a pesar de sus faltas. En cuanto a los actos de fe, la ofrenda tiene múltiples formas bíblicas, incluyendo el diezmo, dado a Dios como adoración y gratitud, Génesis 14:20, Malaquías 3:10. Las primicias, las primeras cosechas o ganancias ofrecidas a Dios, Proverbios 3:2.9-10. Las alabanzas, consideradas también ofrendas, Salmos 102.4, 107:2.22. El tiempo y los talentos, servir a Dios y a los demás es otra forma de adoración tal como se registra en Romanos 12:2.18 y 1 Corintios 12:2.46. Las ofrendas espirituales, tales como la adoración, la oración y el ayuno, Juan 4:24. Jesús no abolió estas prácticas, sino que destacó la importancia de la fe al realizarlas. Por ejemplo, en Mateo 23:23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Aquí, Jesús reafirma la importancia del diezmo, subrayando que debe ir acompañado de fe. El verbo necesario está en tiempo pasado, no como algo que ya no es de uso, ni está enmarcado en el Antiguo Testamento. El español usado en la traducción Reina Valera 1960 y otras utiliza una forma literaria que, a simple vista, puede confundir. Jesús no está hablando de un pasado derogando, hay una forma que se usa en la escritura bíblica o en algunas versiones llamada imperativo negativo. La oración no habla de tiempo pasado, a primera vista, la oración parece hablar de algo que debió haberse hecho en el pasado. Sin embargo, la forma verbal debíais haber hecho no indica en este caso pasado, la forma verbal debíais haber hecho es un ejemplo de un tiempo compuesto, llamado imperativo negativo. Tiempo que se utiliza para expresar una obligación o necesidad que no se ha cumplido. Por eso, en este caso, la forma verbal debíais haber hecho no se refiere a algo que se debió haber hecho en el pasado, sino a algo que se debe hacer en general y al presente. Es como si se dijera, estas cosas son las que debéis hacer. Dicho de otra forma, es un tiempo verbal que se utiliza para expresar una prohibición o una obligación negativa. En este caso, la oración estas cosas debíais haber hecho se puede interpretar como, estas cosas son las que debéis hacer, pero no las habéis hecho. En otras palabras, Jesús está diciendo que es importante hacer lo uno y lo otro, pero no a expensas de descuidar los aspectos más importantes, que son la justicia, la misericordia y la fe. Aquí se observa más claramente en otras versiones. La Reina Valera contemporánea dice en Mateo 23:23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. La versión Dios habla hoy. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. La Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. El problema no está en la práctica del diezmo u otras ofrendas, sino en la dureza del corazón humano, que ha dado lugar a malas interpretaciones. Jesús vino a restaurar la esencia de estas instituciones y prácticas.
Un ejemplo claro es la enseñanza sobre el matrimonio, dada en Marcos 10:2.4-12. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En conclusión, Jesús no abolió las instituciones ni los actos de fe. Por el contrario, reafirmó su valor, señalando la importancia de practicarlos con el corazón correcto y con fe genuina. El diezmo sigue siendo una expresión válida y necesaria de adoración y gratitud hacia Dios. Que Dios te bendiga.